sido toda una travesía. No sé, tal vez los que han salido de la UNSA, sobre todo de Derecho, saben que es bastante complicado solamente el poder constituir el tribunal, y me ha costado bastante. El examen lo tenía que dar en mayo y se suspendía porque el tribunal no se presentaba, los notificaban, y muchos saben que, bueno, es un secreto a voces, que hay bastante corrupción en la facultad, que los docentes esperan que se les pague y demás, y era algo que por ningún motivo yo lo iba a hacer, y sin embargo he tenido que atravesar todo esto, y se me suspendió en 6 oportunidades, y no podía dar el examen, fue de un mes a otro, y bueno, pasar todos estos tropiezos, hasta que llega el día en que gracias al Señor se constituye el tribunal, pero lamentablemente me tocó uno de los docentes bastante complicados. Y bueno, antes a esto tenía que ir un docente y no llegaba, solo estaba uno. Tuve que ir a rogar al director, al decano, para que puedan instalar el examen, y no se daba. Ya estaba desanimándome, ya hasta me había olvidado todo lo que había estudiado. Solamente pensaba en que ojalá el docente vaya o se pueda constituir el tribunal. Hasta que este día yo lo vi a uno de los docentes que era parte del tribunal, que pasaba por ahí por el patio, y le dije al decano, él es uno de mi tribunal. Entonces el docente bajó, le dijo que se constituya, hasta mientras el otro se iba a dar clases tenía que subir, bajar. Fue terrible ese día, hasta que logro que se constituya. Pero resulta que además de que los docentes no se constituyen y todo esto, tienen sus diferencias políticas. Y me toca uno de los docentes que tenía la diferencia política con el decano. Y bueno, se constituye y ellos empiezan a palabrearse en plena testera, yo más nerviosa, pero bueno, empecé a dar el examen. Con el primer docente, gracias al Señor, es una persona muy correcta y me hizo las preguntas, yo les respondía, me preguntaba, les respondía. Me fue bien, gracias al Señor. Pero después de eso me toca otro docente, entre comillas, y me empezó a hacer una serie de preguntas que ni tenían que ver con mi área, porque yo trabajo, soy estudiante del área penal. Me hacía preguntas del área civil y me hacía preguntas, pero el colmo de desastrosas. Y solamente quiero contarles este ejemplo. Y yo sé que todos van a saber la respuesta, ¿no? Porque me pregunta, a ver, en un contrato de compra y venta de un inmueble, ¿dónde se registra? Entonces lo lógico, y creo que todos lo han pensado, en derechos reales. Y el docente me dice, no pues, en los libros. O sea, a ese nivel, ¿no? Yo me quedaba, y era así una serie de preguntas de ese estilo. Entonces yo me empecé a frustrar mientras daba el examen, porque decía, no paso. Con estas preguntas y cómo se ponía él, yo decía, no paso, no apruebo. Y lo peor de todo, hermanos, yo les cuento que en ese momento me sentía tan sola. Yo no sentía la presencia del Señor. Y en ese momento yo decía, Señor, ¿dónde estás? He orado tanto, te he pedido que me acompañes en este momento, ¿dónde estás? Y yo no sentía la presencia del Señor. Bueno, termina el examen, hasta que delibere el Luchano, así yo ya estaba resignada, ¿no? Y estaba el pastor también ahí, ¿no? Y él renegaba, y bueno, me decía, ¿cómo es posible esto? No, pero está ahí. Bueno, me hacen pasar, habían deliberado los docentes y resulta que me dicen, bueno, hemos deliberado, yo no lo veía nada convencido a este docente, y me dice, bueno, aprobado, pero con una práctica jurídica de 8 meses. O sea, con eso me quería decir que yo no era apta. Y yo decía, pero 8 meses, y todos indignados, porque además se había llenado, ¿no? La gente, porque estaban pasando clases en otros cursos y fueron al examen. Yo escuchaba y entonces decía, pero ¿cómo 8 meses? Y encima el docente me dice, vas a ir a aprender al consultorio jurídico. Ay, no, o sea, me sentía de mal. Y bueno, yo, hermanos, en el área trabajo casi 5 años. Entonces yo sí conocía mi área.
pero era totalmente indignante. He salido de ahí destruida. Todos me decían, pero has aprobado, es lo importante. Pero decía, 8 meses más y hacer una práctica. Bueno, ahí ya salí destrozada. Fui a averiguar y me decían, eso es lo lamentable cuando uno les da práctica jurídica, es que o decide entre su carrera o su trabajo. O sea, esto implicaba que yo tenía que dejar mi trabajo para hacer la práctica jurídica. ¿Se imaginan cómo estaba? Me he sentido de mal, no entendía qué había pasado, me enojé con el Señor, le reclamé, le dije, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Acaso no voy a la iglesia? ¿No sirvo? ¿No armo los equipos? ¿No? Mi atrevimiento. Yo todo le reclamaba. Y no entendía. Me puse mal, me deprimí. Viene un domingo y la pastora, hablé con la pastora y Angie me decía, ¿sabes qué? Sentíte hija del Señor porque Jesús ha sentido lo mismo que tú cuando estabas en la cruz. Me decía, pero es que me he sentido tan sola, he sentido que me ha abandonado. No, yo no entendía nada, absolutamente nada, y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fueron pasando los días, traté de hablar, hice mis notas, leí la norma, hice mi representación, pero seguía con eso, decía, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estaba ahí? Y poco a poco fui entendiendo, hermanos. Se fueron abriendo las puertas. Yo trabajo en la unidad de transparencia, casualmente de la UNSA. Y yo nunca dije eso en la facultad, o sea, nunca quise usar influencias o decir yo trabajo, o que mis superiores me ayuden, jamás. Con toda humildad he hecho todo lo que hace un estudiante normal, común y corriente. Y hasta eso decía, ¿no? Yo no he hecho nada, no he ido a ofrecer nada. Bueno, en fin. Me puse a orar y al final le dije, bueno, Señor, te lo entrego. Tú verás. Tú sabes lo que estás haciendo. No estuviste en ese momento, bueno, ahí tú ves. Y así todavía, ¿no? En esa actitud. Y después les cuento que, bueno, el Señor empezó a poner algo en mi corazón y me decía, es que yo no podía sacarte de eso así como así. Tú tienes que salir victoriosa. Y dice, ¿cómo? Y no entendí. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo de mi representación y demás? Que tal vez pueda hacer esa práctica jurídica en mi mismo trabajo y no tenga que renunciar. Por lo menos decía mucho, Señor, a ver, por lo menos eso, pero te lo entrego. Bueno, fueron pasando los días, las semanas, tuve que esperar, al final no se daba nada. Tuve que hablar con el docente con el que me calificó bien y le conté, ¿no? Le dije, he hecho esta representación, me dice, yo voy a decir la verdad, pero el otro docente, no sé, dice, todos lo conocemos aquí, así que dudo mucho que logres algo. En esas palabras, ya, peor todavía. Y después de esto, bueno, me llaman de la facultad y me dicen, después de que habían habido reuniones, me llaman y me dicen, bueno, te vamos a dar la respuesta, nos hemos reunido y resulta que los docentes se habían reunido y de pronto me dicen, ya, han vuelto a hacer el acta, hemos arreglado todo y se suspende tu práctica. O sea, ya no tienes práctica, has aprobado directamente. Entonces, mucho bien dicho ese Señor, nomás, ¿no? Ahí he podido entender, hermanos, que el Señor nunca nos abandona. Por más que nosotros sintamos en ese momento, y ahí recién entendí lo que me dijo la pastora, mucho tú has sentido, pero nunca me dijo sí, te ha abandonado. Y eso yo no lograba entender. Y cuando me han dicho, has hecho mucho, el Señor jamás nos abandona, hermanos. Siempre tenemos que creer en Él, confiar en Él. No enojarnos, porque yo me he enojado y lo reconozco. Después le he pedido perdón, ¿no? Porque estaba enojada. Pero el Señor hace grandes cosas y tenemos que confiar en Él, creer. Y ahí también entendí lo que me dijo. Y me dijo, te tengo que sacar más victoriosa. Y sí, me ha sacado así. Y me dijeron, alguien me dijo, no, le has podido doblar el codo a ese docente. Y mi respuesta ha sido, yo no lo he hecho, lo ha hecho el Señor. Amén.
Eso quería comentarles.